Dios les bendiga a todos. En esta noche tenemos por tema cómo podemos discernir la voluntad de Dios. Y discernir es distinguir por medio del intelecto entre una cosa y otra. ¿Y cómo es que se puede discernir algo? Pues una manera de discernir es por medio de la comunicación. Comunicación no es lo que tú hablas. Comunicación no es lo que tú dices. Yo te voy a dar una definición nueva de lo que es comunicación. Comunicación es lo que el otro entiende. Tú puedes hablar mucho, pero si el otro no entiende, no has comunicado nada. En estos días nos hablaba un hermanito que fue a comprar jabón de lavar y fue a la tienda y en su poco inglés trató de comunicarle a la señora que quería jabón. Usó señas para explicar lo que él quería, pero la señora se fue porque no entendió lo que él quería decir. Él habló, él hizo señas, pero no se pudo comunicar porque en el otro lado no hubo comprensión de lo que él estaba tratando de comunicar. Cuando tratamos de comunicar un mensaje, no solamente tenemos que preocuparnos por lo que estamos diciendo, sino que tenemos que preocuparnos de que si el que está oyendo está entendiendo lo que estamos diciendo. En la mente hay una ley. La mente es algo así como un vaso y la comunicación es como el agua que tú echas en el vaso. Si el vaso está lleno, no importa cuánta agua le eches, no va a coger más, porque ya se llenó. Entonces, sabiduría es saber cuándo hablar y cuándo callar. Aleluya. Hoy queremos ver cómo es que podemos discernir la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos va a hablar. Pidámosle al Espíritu Santo que trabaje en nuestras mentes, que que nos vacíe nuestra mente de cualquier prejuicio para poder tener una buena comunicación con nuestro Dios. ¿Y cómo es que Dios se comunica con nosotros? Dios se comunica con nosotros a través de su palabra escrita. Y si usara otros medios para hablarnos, estos otros medios nunca van a contradecir la palabra de Dios que está escrita. Que si tuvimos un sueño, que si tuvimos una visión, que si un presentimiento, que si un profeta dio, nada de esto se supone que contradiga la palabra escrita de Dios. Si la contradice, no es palabra de Dios. ¿Me están entendiendo? Gloria a Dios. Dios no se contradice. Tampoco nosotros debemos estar en esa prisa de buscar sueño, de buscar ir aquí, ir allá para buscar profecía. Primero vamos a la palabra de Dios. Segundo, vamos a la palabra de Dios. Y tercero, vamos a la palabra de Dios. Y si Dios nos puede hablar por un sueño, y si Dios nos puede hablar por una profecía, pero confiemos siempre en la palabra de Dios primero. Está escrita para que no se nos olvide. La palabra de Dios es nuestra guía, es nuestro manual de instrucciones para todo lo que nosotros necesitamos hacer. Es un buen ejemplo nos dice y nos explica cómo ser un padre, cómo ser un esposo, cómo ser un hijo, qué hacer con nuestra finanza. Todo está en la Biblia. Léelo para que veas que te estoy diciendo la verdad. Aleluya. Alábalo ahora. Gloria a Dios. ¿Y cómo es que nos comunicamos nosotros con Dios? Pues hablando con Dios, y eso se llama oración. Tenemos que entender que la oración no es para que Dios haga lo que nosotros queremos. La oración es para acercarnos a Dios y para que nos ayude a entender cuál es su voluntad. En una ocasión, un pastor recibió un llamado del concilio, una llamada telefónica, donde le ofrecían mudarlo a una iglesia más grande, en una comunidad de menos crimen de la que él estaba viviendo. Le iban a dar una casa pastoral y el salario iba a ser 4 veces más de lo que estaba ganando. Un amiguito del hijo del pastor le dice: ¿qué va a hacer tu papá?
El niño le dice, mi papá está orando y buscando la voluntad de Dios, pero mi mamá está empacando. Gloria a Dios. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Si el plan se me ve bien, si todo parece ir a nuestra manera, a nuestro gusto, si la profecía que me dieron se alinea con lo que a mí me gusta oír, o el sueño que concuerda con lo que yo quiero oír, creemos que es la voluntad de Dios. Y es ahí donde muchas veces cometemos los errores. Cualquier cosa que se nos presente, tenemos que consultarla con Dios. Todas nuestras decisiones afectan a alguien, pues no vivimos en este mundo solo. Todo lo que nosotros decidamos, bien o mal, va a afectar a alguien que está a nuestro alrededor. Aun cuando querramos caminar fuera de la voluntad de Dios, nuestras decisiones siempre van a afectar a alguien. Comprometernos a hacer la voluntad de Dios es difícil, pero es una gracia y el Espíritu Santo nos da la capacidad para lograrlo. Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando Jesús estuvo en la tierra, disfrutó con amigos, comió con personas que otros no aprobaban, pero nunca quitó su mirada de su Padre. Jesús sabía las ganas que nosotros le tenemos a la comida. Nos levantamos y enseguida estamos buscando qué vamos a desayunar. Y mientras estamos desayunando, estamos buscando qué vamos a almorzar. Y cuando estamos almorzando, ¿qué cocinaré yo de comida en esta tarde? ¿Es verdad que estamos así? Aleluya. La comida es una de las cosas que toma nuestro todo. El todo de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Muy lo contrario a nosotros. Tenemos cosas que nos alegran la vida más que hacer su voluntad. Nos alegran nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros matrimonios, nos alegran las vacaciones, la playa, el disfrutar con personas queridas, una buena comida. Pero como cristianos, buscamos en todo tiempo cómo hacer la voluntad de Dios, estudiar su palabra y predicar a otros las buenas nuevas. Dicen las estadísticas que el 90% de los cristianos hacemos y tomamos decisiones sin consultarlas con Dios. Y solamente un 5% buscamos y tratamos de que Él nos dirija. La vida se compone de decisiones, que si me despierto, me levanto o me quedo un rato aquí, que si tengo que trabajar, voy o me quedo hoy en casa, desayuno en casa o voy y compro comida afuera. Todo tiene una alternativa, pero solo acudimos a Dios cuando tropezamos contra la pared. Si yo preguntara ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué me contestarías? Deberías a este punto saber que la voluntad de Dios se refiere al propósito de Dios, al plan de Dios y al deseo de Dios de su corazón para nuestras vidas, porque eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchos de nosotros no creemos que Dios tiene un plan personal de nosotros. Creemos que Él tiene un plan para el mundo, pero cuando llega a la parte que es individual, como que no creemos que Él tiene nada para nosotros. Y cuando estamos orando, nos atrevemos a decirle al Señor, Señor, ¿estoy yo en el plan de tu voluntad? ¿Estoy en el lugar donde tú quieres que esté? ¿Estoy en tu propósito, en el plan, en el deseo de tu corazón? Nos hemos detenido a pedirle a Dios en oración eso. Mira lo que dijo el rey cuando cantó en el Salmo, el rey David. En el Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. A pesar de las dificultades y presiones que tuvo en su vida, a él le encantaba hacer la voluntad de Dios. A muchos no les gusta la palabra ley y les resulta difícil escuchar este pasaje, pero es importante reconocer que la meta del nuevo convenio de gracia es que la ley de Dios, su palabra, esté escrita en nuestros corazones.
Y nosotros venimos a la iglesia, año viene, año va, y no sabemos de dónde venimos, ni sabemos dónde estamos, ni sabemos para dónde vamos, y vivimos bajo la ilusión de que nos vamos para el cielo. Aún para Jesús, el principal interés y su mayor deleite era el de hacer la voluntad de su Padre. Y sus discípulos aprendieron de él que ese era el secreto de la felicidad verdadera. Es importante que nosotros aprendamos a discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esto es un proceso que nunca se acaba, porque siempre estamos tomando decisiones hasta el día que pasemos a la eternidad. Vamos a pasar por situaciones, por circunstancias que requieren discernimiento, pero tiene que ir acompañado de la oración. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando Jesús dijo, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, Él quiso decir que toda nuestra vida debe ser una adoración espiritual. Pablo está hablando a creyentes en Roma y les dicen, tienen que sacrificarse a Dios. Bajo el antiguo pacto, Dios había aceptado sacrificios de animales, pero todo eso era tipología del sacrificio del Cordero de Dios, Jesucristo. Aleluya. El diccionario dice que sacrificio es algo consagrado y ofrecido a Dios. Y podemos preguntarnos cómo podemos consagrarnos y ofrecernos a Dios como sacrificio vivo. Para los que están en Cristo, la única adoración aceptable es ofrecerse totalmente al Señor, bajo el control de Dios. El cuerpo del creyente que aún no ha sido redimido puede y debe ser rendido a Él como un instrumento de justicia. Y lo dice en Romanos 6:12-13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aleluya. El propósito de nosotros aquí es que reflejemos a Cristo cuando usamos nuestra mente, cuando usamos nuestros corazones, cuando usamos nuestros cuerpos para decir, para manifestar el valor de Dios y todo lo que Él es para nosotros en Cristo Jesús. Ahí es que lo estamos adorando. Dios ha sido misericordioso con nosotros a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Es por Cristo que nosotros somos justificados por fe. Es por Cristo que hemos sido reconciliados con el Padre, y no nos da una esperanza. Todo esto nos da una esperanza de ese gozo eterno. Aleluya. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya sabemos que Dios le habló a Abraham. Y sabemos que Moisés, la zarza, Dios le habló a Moisés a través de la zarza ardiendo. Y él escuchó su voz. Dios llamó a Samuel cuando era un jovencito en el templo mientras estaba durmiendo. Simón Pedro fue confrontado por Jesús después de la pesca milagrosa. Historia bonita. Dios habla y actúa. Claro, Él nunca deja confusión. No nos confundimos. Cuando Él habla, nadie queda confundido si es de Dios. El problema de nosotros es que no sabemos discernir la voluntad de Dios. Somos ignorantes a los métodos que Él usa para hablarnos. Dios habló y la creación nació. La naturaleza nos habla. La belleza de todo lo que nos rodea nos habla al corazón.
Dios se deja ver en todos lados. Si no podemos ver a Dios en todo lo que nos rodea, en la naturaleza, en el prójimo, ¿cómo podemos esperar escucharlo en el ámbito espiritual? Por todas las decisiones que tenemos que tomar, tenemos que usar una balanza. Tenemos que balancear todo lo que vemos, todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a decidir en la balanza de la voluntad de Dios. Tiene que ser buena, agradable y tiene que ser perfecta. Si es agradable y no perfecta, no sirve. Tiene que ser agradable y perfecta. Mateo 16, 21 al 26 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose a Pedro, le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pobre Pedro. Pero nosotros hacemos lo mismo. Casi siempre cuando estamos orando, en vez de poner nuestras preocupaciones a los pies del Señor y pedirle dirección y paz en la situación, empezamos a decirle cómo queremos que Él responda a nuestra oración. Estos versículos no hablan de la oración, pero podemos aplicarla a la manera en que nos comunicamos con Dios. Cuando nosotros presentamos peticiones ante Dios, debemos de alinearla lo más posible cerca de la voluntad de Dios, y para eso se necesita dejar de pensar en mí, dejar de pensar en mis deseos y poner mi mente en el propósito, en el plan y en nuestro Señor. ¿Viste qué fácil es? ¡Santo! ¡Aleluya! Pedro tenía planes personales con Jesús. Y lo que Jesús estaba diciendo no encajaba, si me permiten usar la expresión, con el plan que él tenía. Pedro no podía relacionar muerte con Mesías. Si a Cristo lo asesinaban, no habría reino. Pedro no entendía en ese momento la profecía de Isaías acerca de lo que el Mesías sufriría. El plan de Pedro no era malo, era agradable, pero no perfecto, porque el profeta había dicho ya que el Mesías iba a ser llevado como cordero al matadero. ¿Están entendiendo cómo tenemos que alinear lo agradable con lo perfecto? Pedro tenía que renunciar a las expectativas que él tenía de lo que tenía que pasar para poder aceptar las palabras del Señor. Así nosotros tenemos que hacer. Cuando vamos a su presencia en oración, tenemos que ir con la idea de Dios en nuestra mente. Y vamos a orar con sabiduría y vamos a ver nuestras oraciones contestadas. ¿Qué podemos hacer para discernir su voluntad? Fácil, orar. Si todavía no sabes qué haces en este planeta o cuál es tu vocación, ora. La vocación no es lo que tú quieres ser y hacer, es lo que Dios quiere que tú seas y hagas. No es algo que tú inventas, es algo que encuentras. No es el proyecto que tú tienes sobre ti mismo, es el proyecto que Dios tiene sobre ti y que tú debes de realizar. Vamos a hablar con Dios, pues el Espíritu Santo va a afinar nuestro oído para que podamos escuchar y podamos decir: habla, que tu siervo escucha. Solo en comunicación con Jesús vamos a poder oír cuando su voz nos llama y nos dice: ven y sígueme. También nos puede decir: vuelve a tu casa y refiere lo que Dios ha hecho por ti.
¿Qué más podemos hacer? Pues hacer silencio. Para escuchar hay que hacer silencio. Puedes oír lo que tu corazón, Dios pone en tu corazón. En Jeremías 29 dice, pero había en mi corazón algo así como fuego ardiente, prendido en mis huesos, y aunque yo hacía esfuerzo para ahogarlo, no podía. Para poder descubrir lo que Dios quiere de nosotros, tenemos que aprender a escuchar, estar atentos. Tenemos que estar atentos a nuestros deseos, a nuestros miedos, a nuestras inquietudes, todo, que tenemos que escuchar a otros. Tenemos que aprender a escuchar a otros, especialmente a nuestros líderes, estén de acuerdo con lo que creemos o no estén de acuerdo con lo que creemos. Tenemos que ver nuestra historia, por cuál camino nos ha llevado Dios, cuáles son los acontecimientos más importantes de nuestra vida, de qué manera Dios ha estado presente o ausente en las decisiones que hemos tomado. ¿Tenemos paz? Si no hay paz, no estás haciendo la voluntad de Dios. Acuérdate, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Te voy a dar un ejemplo, y qué bueno que hay una joven con nosotros hoy. Si una joven dice, y esto pasa mucho en las jóvenes en la iglesia, conocí a un muchacho, es más lindo, como yo se lo pedí al Señor, alto, con ojos negros, con músculos. Entonces empieza a describir lo que ella le pidió al Señor, y ese muchacho se encontró con ella. Y tú le preguntas, mira, ¿el muchacho es cristiano? Ella te dice, no, pero el Señor me lo trajo para que yo le hable del Señor. Y hizo bien, el Señor se lo trajo para que ella le hablara del Señor, pero no para ser su parejo. Es agradable, pero no perfecto, porque cuando vamos a 1 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Están entendiendo, verdad? Agradable, perfecto. Te viene lo que es bueno, lo que parece bueno, busca la palabra. Cuando está la palabra, entonces es de Dios, es la voluntad de Dios, y vas a sentir la paz de Dios. Otro ejemplo, un caballero siente llamado de Dios al campo misionero. Eso es agradable porque es bueno querer trabajar en la obra del Señor, pero tiene esposa y tiene hijos. Si él deja a la esposa y los hijos, eso no es la voluntad perfecta de Dios, porque su posición primera de esposo y padre tiene que ser honorada antes que ningún llamado. Otro ejemplo, yo me quedo en casa y adoro a Dios en casa. Yo no tengo que ir para la iglesia a adorarlo si lo puedo hacer en casa. La iglesia está aquí, y a donde yo esté, ahí está la iglesia. Eso está muy bueno y es agradable. Pero Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Están siguiendo? Hay que conectar las Hebreos 10:25. Esto es para los que aceptaron a Cristo como su Salvador, que se arrepintieron de sus pecados, que son una nueva criatura, que ahora tienen que caminar la vida de un cristiano. Tenemos que convertirnos en lo que somos para Dios. Y Mateo 5 del 13 al 16 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. El mundo necesita que seamos diferentes. Así como la sal transforma los alimentos, así nosotros tenemos la responsabilidad de transformar el mundo. Nuestra luz solo viene de nuestra relación con Cristo. Somos el reflejo de la luz de Jesús. Dios nos dice más.
En 1 de Tesalonicenses 5, 18 al 20 dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Este versículo nos confronta con nuestra vagancia espiritual. Muchas veces se nos hace fácil notar el pecado, especialmente si lo está haciendo el otro que está frente a mí. Aleluya. Pero es difícil darse cuenta de que nosotros nos hemos puesto medio vagos. Cuando hablamos de la inactividad física, nos damos cuenta cuando vamos al doctor. Ay, doctor, no puedo subir la escalera como antes. Los músculos, lo siento que se están frizando. El doctor te dice: lo único que tú necesitas es hacer ejercicio y comer menos. Aleluya. Y se arregla el problema de la movilidad. Aquí te voy a dar español. Y se arregla el problema de la hipotrofia. Hipertrofia muscular parecida. Aleluya. Y se arregla el problema de la disminución de la habilidad y capacidad de reacción. Aleluya. En el Señor nos debilitamos por el pecado. Sí, el pecado es lo que nos pone débil. El pecado es lo que nos quita las ganas de hacer la voluntad de Dios. El pecado es el que nos quita las ganas de comunicar y preguntarle qué tú quieres que yo haga. Así es, hermanita, aleluya. Falta de obediencia. Tenemos que luchar contra los pecados que cometemos y contra los pecados que no cometemos. Cuando no hacemos lo que Dios pide de nosotros, estamos pecando porque estamos desobedeciendo. ¿Y qué es lo que separa al hombre de Dios? Pues el pecado. Un teólogo de apellido Ferguson dijo esto: no podemos lograr un alto grado de seguridad si persistimos en vivir en bajos grados de obediencia. Para poder discernir la voluntad de Dios, para saber si es agradable y perfecta, necesitamos una mente nueva y un corazón nuevo. Dios nos está llamando a ser transformados, pero no podemos lograrlo por nosotros mismos. Necesitamos a Cristo, necesitamos el Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad que exalta a Cristo y para que obre en nosotros la humildad. Vamos a sumergernos en la palabra de Dios, vamos a saturar nuestra mente en ella y oremos para que el Espíritu nos haga tan nuevos que nuestro crecimiento sea bueno, agradable y perfecto, para que sea conforme a la voluntad de Dios. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Yo soy Gloria Bermúdez y él es mi esposo Miguel Bermúdez. Señor, quiero entregarme ante tu poder este día para que empieces a moldear mi vida. Y así despojaré toda mi rebeldía para que tú empieces a obrar en mi vida. Señor, quiero hacer tu voluntad. Entregaré mis pensamientos y mis sentimientos a tu dominio para poder vivir conforme a tus maravillosos designios, de manera que tú puedas cambiar a mi vida el sentido, guiándome hacia tu verdad, mostrándome tu camino. Señor, quiero hacer tu voluntad. Te daré toda mi vida junto a todos mis sueños, mi corazón junto a todos tus deseos, para que cumplas en mi vida todos tus anhelos y hagas de mí lo que tú consideres correcto. Señor, quiero hacer tu voluntad. No quiero volver a ponerme en segundo lugar, ni tan solo con una parte de mi vida te tenga que quedar. Hoy te doy mis hijos y mi esposo, porque a ti quiero agradar. Señor, necesito que me enseñe a hacer tu voluntad.